para esto yo me siento como muy complacida y muy contenta por este evento, ya que se estuvo gestando desde enero del principio de año, y creo que el papel que jugó la Dirección de Relaciones Internacionales y la Dirección General de Educación Normal, con el maestro Víctor de la Torre y el maestro Jorge Quevedo, me parece como importante que un convenio, un acuerdo internacional de esta naturaleza sea firmado en tan poco tiempo y con esta celeridad. Desde enero, Horacio y yo estuvimos planeando cómo pudiera ser un hermanamiento entre la Benemérita y Centenario Escuela Normal de Jalisco y el Instituto de Formación Docente, el cual él dirige allá, y aprovechando que ahora está en la función pública de Argentina, en Córdoba, aprovechamos que el acuerdo fuera de todo el Ministerio de Educación, y quiero aprovechar para agradecer al maestro Jorge Quevedo Flores por su intervención y participación tan atinada para hacer esto rápido y posible, y al maestro Víctor de la Torre, que la internacionalización de las escuelas normales se lleve a cabo de esta manera tan expedita, de alguna manera. Estamos de alguna manera concretando el sueño de la escuela normal de tener convenios internacionales y la posibilidad de que la movilidad académica de los estudiantes pueda ser una realidad y no nada más escrita en el documento del nuevo Plan de Estudios 2012 para las escuelas normales. Entonces, quiero que estas palabras, además de bienvenida de todos ustedes, directores de escuelas normales públicas y privadas, se sientan acogidos cálidamente en su casa, y agradecer nuevamente. Todo mi discurso ha sido agradecimiento de esto por parte del maestro Víctor, maestro Jorge Quevedo, Tania, por todas las gestiones, muchísimas gracias, y a todo el personal de la Escuela Normal de Jalisco que hizo posible que este espacio fuera posible. Estamos en el salón de danza, quiero que sepan, se nota por los espejos de atrás. Y ahorita vamos a ver. Nos pareció que era un espacio suficientemente amplio y no nada más una aula de clase, para recibirlos a todos ustedes como se lo merecen, de manera digna, en el que los directores de las escuelas normales estamos jugando un papel muy importante para la internacionalización de la educación normal en el Estado. Entonces le voy a dar la palabra al maestro Víctor de la Torre Espinosa, director general de Educación Normal, para que nos dé unos mensajes. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Desde luego, con un gran placer esta mañana de encontrarnos nuevamente con el doctor Horacio de Mar Ferreira, que no solamente el día de hoy ha venido trabajando esta semana aquí en la ciudad de Guadalajara, pero también con un antecedente importante de comunicación con las escuelas normales. Hace un momento, de manera muy cercana, platicábamos con el doctor Horacio de todo lo que hemos venido caminando en Educación Jalisco y en los espacios que nos hemos encontrado. Yo le preguntaba al doctor Horacio que nunca nos imaginamos que había que dejar la responsabilidad de la Escuela Normal Superior de Jalisco y dejarla en manos de quien era también un contacto importante con el doctor Horacio, Cayo Víctor Ponce. En el mismo sentido, agradecerle la anfitrionía, el espacio que tan amablemente nos proporciona la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, a la doctora Gabriela Flores Talavera, de recibirnos en este importantísimo evento que sin duda quedará marcado pues no solamente en relaciones internacionales, sino también para las escuelas normales del estado de Jalisco. Al doctor Jorge Quevedo, Jorge Alberto Quevedo Flores, agradecerle que también haya pensado que las escuelas normales, no solamente las escuelas públicas, sino también las escuelas privadas, pueden estar presentes en la firma de este convenio importante para la Secretaría de Educación Jalisco. Coincidimos en que el proyecto de las escuelas normales es un proyecto único,
y que independientemente del origen del presupuesto, ya sea privado o público, nuestros docentes en formación saben que van a formarse como docentes para el estado de Jalisco. En el mismo sentido, quiero pedirle al licenciado Enrique Soriano Orozco que le lleve por favor el saludo por parte de Domingo Pelayo Gómez, coordinador de formación y actualización docente, y que le ha pedido que esté presente en este evento, licenciado Enrique. Muchas gracias. A los directores de las escuelas normales, muchas gracias por haber aceptado. Hoy es un día complicado por muchas razones. La primera, por la lluvia temprana del día de hoy. Por ahí a mí Jorge lo agarró la inundación de López Mateos. Y bueno, la complicación que se da a mediodía en la ciudad de Guadalajara con el partido de México-Brasil. Pero sin duda son momentos importantes. Este es muy importante, por supuesto. Darle espacio para que luego podamos ir tranquilamente, aunque el tocayo quería que trabajáramos a la hora del partido, creo que no va a ser posible. Vamos a terminar en este momento. Decirles que nuestros proyectos de fortalecimiento de las escuelas normales, los proyectos de investigación, los proyectos de trabajo que hemos tenido, desde luego, mucha insistencia, hemos dicho que algo que es importante para nosotros es buscar cómo enlazarlos de manera internacional con nuestros padres. Ya decía yo hace rato, Horacio ha colaborado con algunos trabajos con Benemérita, ha colaborado con trabajos con Superior, y ha sido muy valioso. Pero sin duda, al firmar un acuerdo, tener una posibilidad de un acuerdo entre Córdoba, Argentina y Jalisco, a través de relaciones internacionales, será una etapa importante para nuestras escuelas normales. Yo no quiero robarle el micrófono porque solamente quiero decirles que nos da mucho gusto que estemos aquí, agradecerle nuevamente a Relaciones Internacionales, a la doctora Carmen Flores, por abrirnos ese espacio importante. Y bueno, estaremos dándole seguimiento a esta firma del acuerdo y sin duda los directores de cada una de las instituciones estarán muy interesados en participar en este proyecto importante para nosotros. Entonces tengan muy buen día en esta reunión de trabajo, en esta firma del convenio, y esperamos que la tarde, si nos podemos ver en la Minerva, pues nos daría mucho gusto. Muchas gracias. Buen día. Bueno, muy buenos días a todos y me da mucho gusto esta invitación a nombre de la Dirección de Relaciones Internacionales, porque me da pauta para poder encontrar a todos los directores de las escuelas normales. Comentaba ahorita hace rato el maestro Víctor Manuel una situación de internacionalización de las escuelas normales. Yo les comento algo muy concreto. Es una orden directa del secretario Ayón, ¿sí? El priorizar la internacionalización de las escuelas normales. Por lo tanto, yo asumo una situación, una instrucción directa, y lo que hacemos es básicamente dar seguimiento lo más rápido posible, maestra. En la medida que podemos nosotros, por lo tanto, a todos los directores por aquí presentes, públicas y privadas, los invitamos, los nominamos a que se acerquen a nosotros. Este acuerdo de cooperación que tenemos con la provincia de Córdoba es un acuerdo paraguas, es un acuerdo general que puede ser utilizado por todas las escuelas normales. Por lo tanto, les doy pauta para que ustedes se acerquen. Tenemos otra serie de acuerdos que estamos en proceso con Chile, estamos en proceso otras cuestiones por ahí con España, con Francia, o unos que ya tenemos, pero los cuales yo no creo que no tienen contenido. ¿A qué me refiero con el contenido? No tienen proyectos de trabajo. ¿De qué me sirve tener acuerdos si no tengo proyectos de trabajo? Y los que pueden tener los proyectos de trabajo son ustedes. Los contenidos. Ustedes ayúdenme, yo con gusto les puedo acercar, hacer las contrapartes, pueden identificar algunas escuelas para que puedan hacer prácticas a sus alumnos. Ya hemos desarrollado varias cuestiones por ahí con algunas escuelas en particular. Acá con Felipe, acá con la doctora Tere también vamos a empezar a trabajar por ahí. Yo les nomino a que por favor se acerquen con nosotros en las distintas áreas geográficas. Estamos hablando de América Latina, tenemos América del Norte, por ahí en Quebec, en Alberta, tenemos la parte de Europa, la parte de Asia un poco más lejana, por ahí en Nueva Zelanda, que también estamos trabajando, que también se pueden generar cosas. Entonces yo los nomino en serio a que nos tomen en cuenta. Insisto, esta fue una instrucción directa del señor secretario, de poder generar y enfocarnos a las cuestiones internacionales de la educación básica, pero sobre todo darle prioridad a las cuestiones de las normales, a internacionalizar nuestros futuros educadores. Por lo tanto, eso está abierto. Aquí, no sé si no la entrega del convenio, quiero mostrarlo para que quede claro.
Están en 2 tantos, firmados por el secretario, validados por nuestro jurídico, y los cuales se los hacemos entrega al doctor Horacio para que los lleve y nos los pueda regresar firmados por su ministro de Educación. Y bueno, abusando una vez, antes de que se me vaya la voz, aquí vamos a hacer un regalo y a nosotros es una cuestión bien interesante, nos gusta, bueno, fue la prioridad que teníamos ya no, en esta cuestión de austeridad que tenemos. Por ahí les hicimos el contacto con la Secretaría de Cultura y ellos nos hicieron llegar libros de autores jaliscienses. Se me hace un buen detalle para nuestros extranjeros, por lo tanto, aquí le voy a hacer entrega de unos libros de muchísimas gracias. 12 de Guadalajara. Interesante. Muchas gracias. Gracias. Y después de esta ceremonia protocolaria de la entrega de convenio, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco por el Ministerio de Educación de Córdoba, además el ministro de ser el subsecretario de Promoción de la Igualdad y la Calidad Educativa en el Ministerio de Educación de Córdoba, Argentina, es doctor en Educación. Trabaja en la Universidad Católica de Córdoba, tiene postdoctorado en Educación, Comunicación y Cultura por la Universidad de Santo Tomás, es miembro honorario y catedrático de diversas universidades en el Cono Sur, Venezuela, Colombia, Perú, además de en la UNAM, en el TEC de Monterrey, y aquí en México también ha trabajado en el Instituto Transdisciplinario de Estudios de la Conciencia. Ha escrito infinidad de libros impresos y en electrónico. En electrónico ya tiene como 6 libros, el último se llama Educación y Cultura en Educación Secundaria, donde varias personas de todo el planeta, académicos, participan con capítulos en ese libro y él es el coordinador del libro. El día de hoy nos trae una conferencia que se llama El liderazgo pedagógico en las escuelas normales formadoras de docentes, gestionar en tiempos complejos. Damos la bienvenida al doctor Horacio Almagro. Primero quiero también agradecer la posibilidad de intercambio que se abre a partir de hoy, antes de empezar con lo formal de la conferencia. Quiero agradecer a Víctor, a los dos Víctor, a Gabriela, por este espacio de habernos conocido. También a Teodomiro, que no está, pero es la primera persona que cuando vine a Jalisco por primera vez me recibió. Hace varios años, no vamos a decir cuántos, pero desde ahí comenzamos a tejer muchas cosas y a hacer cosas interesantes para la educación. Y hoy también me toca la función pública y qué bueno que podamos intercambiar. No solamente piensen que van a ir a Argentina de visita, sino también tienen que ir a llevar cosas de lo que ustedes hacen, porque el intercambio implica eso, implica dar y implica fundamentalmente recibir. En ese sentido es como que el gobierno de la provincia firma todo este tipo de acuerdos, de convenios a los fines estratégicos para el desarrollo de nuestras respectivas comunidades. Así que bienvenidos y en todo lo que podamos ir apoyando. Somos más personas de acción en nuestro ministerio, proyectos en marcha y concretando acciones. Nosotros por suerte trabajamos en el ministerio con muchos países y normalmente con todos desarrollamos una infinidad de cosas y tensiones y trabajos que vamos desarrollando a lo largo y a lo ancho de cada uno de los territorios. Así que bienvenidos y ojalá que este convenio
no nos demoremos con un primer proyecto. Ya he dejado algunas invitaciones para octubre, que hay un evento muy interesante para que nos puedan acompañar. Si esto lo pueden organizar, allá los esperamos y de alguna manera desde Córdoba lo vamos a mimar con un logro muy importante, que seguro ganamos el mundial, así que vamos a hacer el mundial. Bueno, en esta guerra de goles me invitaron a compartir algunas ideas con ustedes acerca del liderazgo, y en esta intención me gustó comenzar con una frase porque creo que toca mucho a un líder, porque habla de la confianza, que dice lo siguiente: la confianza es una apuesta a la conducta futura del otro y en este sentido una relación con lo desconocido. No sé lo que el otro va a hacer, no sé lo que ustedes van a hacer. Confío en él, confío en ustedes. Aun cuando no sé qué hará, le abro las puertas, le hago el lugar, le entrego mí y escucho su palabra. En definitiva, confío. Creo que el rol de un líder, claro, está en poder confiar en el otro y a partir de ese otro construir. Yo sé que en estos tiempos de complejidad lo que digo suena muy utópico, pero como dijo Durkheim, si no existe confianza, no hay trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo, no hay proyecto. Él no hablaba de trabajo en equipo, pero particularmente sus palabras llevaban al trabajo con equipo. Por lo tanto, me parece como clave y estratégico poner el escenario en esta palabra que tanto toca. Y hoy la mayoría de nuestras prácticas reina más la desconfianza que la confianza, por eso la dificultad que por ahí tenemos para gestionar nuestras instituciones. Siento que me iba a ayudar y lo puedo sacar Por eso me gusta preguntarme, y para eso precedo una frase de Paulo Freire, este brasilero que tanto nos ha dejado para poder pensar, que dice: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Yo creo que cuando hablamos de esto de liderazgo, muchas de las cosas que yo diga para ustedes van a ser comunes y corrientes. Pero hay otras que van a tocar algún lugar medio oscuro que ustedes tienen en su gestión. Ojalá los lleve a pensar para poder cambiar de actitud, cambiar de estrategia para poder mejorar la gestión de sus propias instituciones. Por eso, la primera pregunta que me formulo tiene que ver con esta cuestión de la educación superior está cambiando. Y con respecto a esto, tomé algunas cuestiones que las recuperé del año 2006, porque aún hoy todavía están como retos pendientes del cambio de la educación superior. Es decir, nosotros estamos transitando un camino de cambio en la formación docente, pero hay algunas cuestiones que todavía se nos siguen diciendo como que no funcionamos bien. Se nos critica particularmente, y cuando estoy hablando de esto hablo del contexto latinoamericano en general, no estoy hablando de México en particular, falta de flexibilidad, actualización y cambio en los diseños curriculares. Yo sé que ustedes están transitando nuevos planes de estudio, qué bueno, pero un currículum viene y al cabo, no más allá de 5 años, tiene que ser renovado. Y esto me parece que hay que empezar a comprenderlo en la lógica de las políticas. Yo comparto mucho esta idea que toda propuesta curricular no viene de una vez para quedarse toda la vida, sino viene y hoy en contextos de cambio y complejidad requiere cada 5 años una revisión, un ajuste, yo diría en el día a día del proyecto de cada una de las escuelas. Falta articulación entre el Estado, la sociedad y las instituciones de educación superior. A mí me parece que acá hace falta poner el acento. Por eso celebro, Víctor, el encuentro con las escuelas privadas. Esto es una lógica de gestión diferente que hay que implementar, porque no está lo estatal y lo privado peleado. Todos tenemos un único objetivo, que es la educación. Entonces por ahí vamos todos, estatales y privados, defendiendo la tarea de la formación docente, en este caso en el estado de Jalisco de México. Por otro lado, fuerte negativa e incidencia de programas transnacionales y de educación virtual. Hoy, por suerte, en la formación docente en Latinoamérica no se ha introducido tanto la educación virtual en la formación inicial. Tuvieron como una fuerte impronta en algunos países, pero de golpe la presencialidad ocupó un lugar, la semipresencialidad comienza a ocupar un espacio. Y yo digo que es muy interesante en el tema de la formación docente las modalidades mixtas, es decir, este desafío que vamos a tener en algún momento a poder trabajar con educación semipresencial, por el avance que tienen las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello también creo que es importante ver cómo incentiva el perfeccionamiento del tema de los docentes.
Y este es un espacio de esa naturaleza. No hay que pensar en el curso estandarizado tradicional, sino hay otras formas de aprender. Sistematización de experiencia, formar una red de trabajo, intercambiar prácticas. Me parece que esas son las cosas que van a ir alimentando la mejora de la educación superior, la mejora de la formación docente. Por otro lado, hay falta de definiciones comunes, transparencias en los datos e información. Me parece que es importante comenzar a generar información útil para la toma de decisiones. Hace falta generar la información mucho más clara a la sociedad de lo que nosotros hacemos. Si no nos dicen que no hacemos nada. Lo interesante es poder empezar a transparentar datos, que cuando hablo de datos no solo cuantitativo, sino cualitativo también, para poder que la ciudadanía comience a saber de qué se trata la formación docente. Eso me parece que son como algunas notas que quería compartir. Por ello, creo que hay algunos desafíos políticos importantes, ¿no? Un primer desafío tiene que ver con esta necesidad que estamos teniendo en Latinoamérica de cambios en las estructuras y los contenidos de la formación docente inicial. Hay que dejar entrar los emergentes. Cuando digo dejar entrar los emergentes, hoy los institutos de formación docente tienen que enseñar idiomas, los institutos de formación docente tienen que enseñar educación sexual integral, de formación docente tienen que abordar el tema de la convivencia. En el caso de la Argentina, estos contenidos forman un espacio curricular, son una asignatura, son una materia en un semestre, porque son las problemáticas emergentes. No es que la da y es transversal y no sabemos quién lo da. Tienen un espacio en un tiempo y en un espacio para poder trabajar. Igual que en la formación de educadoras, el tema del juego. El juego ocupa un espacio curricular específico en el tema de la formación. Por otro lado, hay que monitorear, hay que controlar la calidad. Y esto me parece que es importante, y cuando hablo de calidad no hablo solo de resultados. Yo siempre digo, quienes me vienen escuchando desde hace mucho tiempo, que a mí me gusta filmar la película, no tomar la prueba. Cuando uno filma la película, mira el proceso. Cuando uno mira el proceso, nos damos cuenta que el resultado le hemos obtenido. Y me parece que acá hay que cambiar la lógica de pensamiento en torno a las evaluaciones que por ahí circundan en distintos escenarios. Y por ello creo que hace falta reordenar la oferta, ver lo que está haciendo falta, según los campos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes creo que son un país que tiene una mirada con el cupo que le ponen a cada institución. Esto me parece que también es importante porque habilita una posibilidad de que la gente que egrese después tenga trabajo, ¿no? Como ocurre en mi país, que en el caso de maestras de primaria y de inicial abundan y terminan siendo preceptores de escuela secundaria. Entonces me parece que lo interesante es que para lo que formamos haya un cupo. Y eso me parece que ustedes lo van como manejando de manera interesante. Creo que tienen una política en torno a eso que mi país debería tenerlo. Pero como somos tan democráticos en el sur, esto es medio no fácil, ¿no? Esto tiene que ver, lo hago como chiste porque tiene que ver con esto. Por ahí todos no nos animamos a poner el cepo correspondiente en el tema del cupo. No obstante, el cupo lo está dando la propia infraestructura de las escuelas, que a veces tienen que sí o sí hacerlo porque no entran los alumnos y ya no alcanzan 3 turnos y no puede haber unos cuartos porque no alcanza el tiempo. Me parece que por ahí el cupo se va dando desde ese lugar. Siguiendo, quiero compartirles un video para que no se queden solo con mi palabra, sino un video chileno que pone en espectro algunas cuestiones de esto de la cooperación internacional y dónde está el centro del cambio en la educación superior. Mi nombre es Angélica Natera, yo soy directora asociada para la innovación académica en LASPAO. LASPAO es una organización afiliada con la Universidad de Harvard y básicamente lo que significa es programas académicos y profesionales para las Américas. Angélica, tú viniste aquí a la Universidad de Magallanes a participar de un seminario que organiza la universidad junto con LASPAO y que se llama Innovación Didáctico-Evaluativa en la docencia en universidades, ¿cierto?
Tu charla específicamente se llama Retos e Innovaciones en la docencia. Cuéntanos de qué trata. Sí. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en esta hora y media es conversar un poco acerca de qué está pasando en lo que respecta a la universidad, a la enseñanza en universidades. Tiene que ver con cómo están innovando las universidades reconocidas en el mundo, qué prácticas están siendo exitosas y están dando resultados en ese sentido. Pero para llegar allí vamos a revisar primero cuáles son esos retos, por qué se están repensando la manera como se enseña en estas universidades. Eso es un tema que está pasando en todo el mundo y muchas veces en Latinoamérica. Yo soy venezolana, ya tengo más de una década fuera y básicamente he estado trabajando con universidades en toda la región y uno a veces cree que el problema es exclusivo de Latinoamérica. Es que en Latinoamérica nuestros estudiantes no leen, es que en Punta Arenas nuestros estudiantes no están motivados. Y resulta que eso está pasando en todo el mundo, en Estados Unidos, en Harvard, en MIT, en África, en el mundo árabe. Es impresionante, en todo el mundo está este tema de reformas curriculares basadas en competencias, en todo este tema que tiene que ver con cómo implementar la tecnología para fortalecer el aprendizaje. Pero la razón fundamental tiene que ver con que lo que nos rodea ahora como estudiantes es distinto a lo que nos rodeaba cuando yo estaba en la universidad o cuando tú quizás estabas en la universidad. ¿Es la tecnología el punto de inflexión? La información, el acceso a la información. O sea, antes yo recuerdo que cuando yo estudiaba dependía exclusivamente del profesor. Y la información solo la podía acceder a través del profesor y a través del libro que el profesor utilizara, las guías de estudio, no sé si te acuerdas tú, claro. Pero ahora yo como estudiante con 2 o 3 clics accedo al internet en mi teléfono, sé mucho más a veces que el propio profesor y realmente eso cambia el panorama de cómo se aprende y de cómo se enseña. Y lo que sí está pasando es que hay como un despertar, digamos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, los estudiantes, si no tienen necesidad de ir a la clase, no van. Simplemente no van porque pueden acceder a toda esa información por la web, por múltiples recursos. Ya no nos concentramos en la enseñanza. No te olvides, siempre el docente se ha concentrado en él es quien enseña o ella es quien enseña y el estudiante es el que recibe. Ahora se está tratando de que el estudiante es el centro del proceso y yo como profesor soy un facilitador, porque ya él o ella no dependen ahora 100% de mí. Antes uno veía como único recurso de digamos, conocimiento y sabiduría al profesor. Entonces, ese panorama que presenta la abundancia de información que hay ahora en el mundo. Y lo otro tiene que ver con digamos, lo multidisciplinario que ahora es la enseñanza y con las redes. O sea, si tú te pones a ver ahora, el internet hace que el mundo sea mucho más caótico. Y ese estudiante ahora tiene que ser capaz de maniobrar con una rapidez y de resolver problemas y de anticiparse a lo que no se sabe. Si tú recuerdas, yo por lo menos, quizás es tu caso, pero si tú recuerdas, hace unos 3, 5 años no teníamos Skype, no teníamos Facebook, no teníamos Twitter. Claro. Entonces, el paso tan acelerado de la tecnología nos empuja a las universidades a movernos en esa dirección. Si no, perecemos. Ahí yo creo que lo que pasa es que a veces se nos va mucho tiempo en reformar el currículum, en establecer las competencias, en fijar cuáles son los parámetros. Pero esa parte, Paula, es la más fácil. Esa parte nos juntamos nosotros 3 acá, nos sentamos, ponemos unas buenas ideas, las discutimos, las negociamos y ya está. Lo difícil es hacer que eso suceda en el salón de clases. Y uno a veces cree que porque está trabajando con docentes, ellos automáticamente saben cómo son estas cosas. La realidad en buena parte de las universidades en el mundo es que los profesores no han sido formados para enseñar. Tú eres profesora de biología y sabes de biología, pero si tú no has ido a una escuela pedagógica
pedagógica. Si tú no te has formado en ese tema, no tienes por qué saber que enseñar de esta manera es más efectiva que de esta otra, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? Que eso ha obligado a que las universidades tengan que buscar mecanismos de apoyo, generar sus propios recursos para apoyar a ese docente. Son varias, ¿no? Yo diría que la primera tiene que ver con tener claridad de tú como docente, qué quieres lograr a través de la enseñanza de X curso que está bajo tu responsabilidad. Ya. Porque ahora no se trata de memorizar, porque recuerdas lo que hablábamos hace unos minutos, memorizar ya no hace falta. Yo simplemente busco en mi teléfono y le pregunto a mi teléfono por una pregunta y me la da. O voy 2, 3 clics y consigo en el internet lo que necesite. Se trata ahora de yo como docente ser capaz de que mi estudiante haga algo útil con eso que aprenda. Claro. Y ahí se presenta un conflicto importante. El tema de pasar materia. Yo no sé si ese es un término que se ocupa acá. Ajá, pasar materia versus realmente que el estudiante aprenda. ¿Ah? Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, formación para la vida, ¿de qué se trata? Entonces, si el profesor tiene que hacer primero una revisión profunda, bueno, estoy enseñando introducción a la matemática, ¿para qué? ¿Qué quiero que mi estudiante sea capaz de? Tradicionalmente, ¿qué hace el docente? Recibe el programa de asignatura, la lista de los temas, 3 exámenes que va a pasar o 3 certámenes y se acabó. ¿Okay? Ahora no, ahora se trata de, tengo que hacer que este estudiante sea capaz de lograr esto. En consecuencia, ¿qué estrategias utilizo para que eso sea posible? Entonces, ese es un primer punto. El otro punto tiene que ver con cómo lo logro, la metodología. Y ahí entra el tema de las competencias. O sea, Chile, al igual que otros países en el mundo, están con el tema de las competencias genéricas, las competencias específicas, y yo sé que la Universidad de Magallanes está muy metida en ese tema, ¿no? Pero el punto es que a veces el docente, buena parte del docente lo desconecta y ve la enseñanza de la competencia como algo separado al contenido. Y no, van vinculadas. Y el otro, digamos, punto que también hay que hacer como clic aquí, que le caiga a uno es que sí, que la metodología de enseñanza, las diferentes metodologías de enseñanza, te ayudan a desarrollar esas competencias. Por ejemplo, yo no sé si tú has oído hablar del método del caso, que es que los estudiantes leen un caso, tienen que prepararlo antes de clase, tienen que llegar a la clase con el caso discutido, el profesor se ocupa de formular las preguntas de manera que provoque una discusión, que provoque un intercambio. Eso desarrolla competencias en el estudiante. La competencia de ser capaz de comunicarse efectivamente, la competencia de ser capaz de transmitir un argumento y ganar la discusión, la competencia de analizar críticamente un tema. Entonces yo creo que tiene que ver con esos elementos, con reflexionar sobre, en esencia, qué es lo que quieres lograr con el curso, luego establecer la estrategia para enseñarlo, y el tercero tiene que ver con evaluar. Tú y yo fuimos estudiantes y yo me imagino que tú tendrás recuerdos de esos momentos de cuando a uno le tocaba ser evaluado, que a veces unos exámenes de terror, donde básicamente es una angustia. O sea, el proceso de evaluación se ha convertido a lo largo de los años en un mecanismo de determinar si lo que yo te transmití como profesor te quedó. Pero o si estudiaste y manejas el contenido, eso es más fácil de evaluar. Pero ya está, hasta ahí. Después, o sea, si yo te pregunto a ti, ¿qué recuerdas tú de tus años de universidad? Difícilmente tú me vas a decir, es que me recuerdo la fórmula tal, el capítulo tal. No, a ti te quedó un conocimiento mucho más amplio. Sí. Y de eso se trata. Y yo creo que un tema que hace esto un poco más dramático es la abundancia de información. Si el estudiante no ha sido formado con criterio de determinar qué le agrega valor a un argumento, puede ser terrible, porque el estudiante simplemente va, copia y pega del Wikipedia, de todo esto. O sea, entonces, ya no se trata de simplemente de yo entregarte, sino de ver cómo hago que lo que yo te entrego genere en ti una habilidad que permanezca, ¿no? Quizás
lo que más cuesta, entre otras cosas, en estos procesos es cambiar esos paradigmas que trae el estudiante. Porque el estudiante viene producto de un sistema de 12 años donde ha sido formado para memorizar, para a través de un examen devolver lo que memoricé, para trabajar de manera individual, para estar callado y para seguir lo que el profesor me diga, ¿ya? Entonces, este nuevo esquema replantea que el estudiante también juega un rol diferente y hay rechazo, porque ahora el estudiante tiende a decir, pero es que yo ahora no hago, o sea, ahora tengo que hacerlo todo yo y antes es responsabilidad del profesor. Yo no tengo por qué estar haciendo esto, ¿sabes? Entonces, ahí hay una resistencia que hay que vencer. Pero lo que sucede por lo general es que una vez que también le provees, digamos, los incentivos adecuados al estudiante, tú como profesor logras que eso suceda. En mi caso, hubo docentes que me inspiraron, así como probablemente en tu caso. Hubo docentes que me inspiraron, así como hubo docentes que aniquilaron el interés por ciertas materias. Fíjate, los estudiantes ahorita son todos prácticos. No, que es que yo quiero desde el primer momento de la carrera empezar a hacer algo. ¿Y qué pasa? Que los programas formales de estudio básicamente te dejan lo más divertido al final, la parte práctica, porque asumen que el estudiante tiene primero que pasar por unos fundamentos teóricos, ¿Y por qué no vincularlos? Yo siempre digo que Chile es un caso único en Latinoamérica en el tema de la educación superior. Bueno, como ustedes han podido escuchar, creo que para los líderes son muy claves los temas que se estuvieron planteando en este video, porque vendrían a ser como los nichos, esos lugares para actuar, para poder pensar y contribuir. No me voy a detener, por eso lo quise enunciar, porque me quiero dedicar más a las cuestiones específicas en la conferencia. Pero me parece que no es un tema menor para un líder que tiene un pensamiento de la educación superior a futuro. Poner el acento en las cuestiones del desarrollo de actitudes, el tema de las estrategias, el manejo de la información, hoy pasa a ser como clave. En la última parte dijo algo muy concreto, que ustedes ya en su plan de estudio lo van cosechando como una modificación. La práctica no llega al último, comienza desde el inicio, porque es lo que el alumno necesita. Y yo aquí me sumo mucho a la idea de David Perkin cuando él habla específicamente en priorizar la acción en la escuela, en la formación, el hacer, pero no cualquier hacer, que tenga ciencia y tenga conciencia. Y ahí me parece que es como clave este núcleo estratégico de acción que cada instituto de formación docente, cada escuela normal debería pensar, esto y otros, que son solamente algunos. Por ello, creo que hoy la formación docente se encuentra como muy presionada por distintos lugares, ¿no? Desde la sociedad se nos pide la mejor formación docente, desde lo educativo se nos reclama que no los formamos adecuadamente para lo que tienen que hacer en la escuela. Los chicos vienen con mucha teoría pero no saben nada, parece ser que nosotros salimos de otra escuela, y a veces los alumnos que recibimos son de la propia escuela normal donde nosotros nos formamos. Por otro lado, la universidad, que no tiene nada que ver con la formación docente, dice los institutos de formación o las escuelas normales no hacen educación y presionan a la formación docente, y el Estado, que también presiona con mayores estándares de calidad. Es decir, en este sentido la formación docente tiene una presión muy importante hoy, se nos piden muchas cosas. Por eso creo que hay que entrar a planificar, poner prioridades, y esto también es una función importante que tiene que asumir un buen líder. Por ello he enunciado solamente algunos temas críticos que creo que nos van a ir atravesando en Latinoamérica y algunos en forma particular a ustedes. Creo que hace falta pensar en un sistema integrado de educación superior y formador, en este caso formador de docentes. Creo que hace falta poner en sintonía desde la formación de grado hasta la formación de posgrado, para que tenga una sintonía y la orquesta funcione adecuadamente, si no, hay como algunas cuestiones que no las estamos pudiendo articular. Poner el acento en la gestión institucional, donde hay una mirada estratégica hoy, según el video que nosotros vimos. Cuidado con no discutir sobre la enseñanza. Lo pedagógico debe ocupar el centro de la discusión, y si hoy no lo ocupa, en el futuro se los aseguro que a partir del 2015 todas las agendas de los gobiernos van a poner el foco en la enseñanza. Todas las agendas de gobierno van a poner el foco en los docentes. Y esto lo puedo ver al transitar a Latinoamérica, Europa, darme cuenta cómo el
Ya no da más para girar solo sobre lo administrativo. Hoy hace falta girar nuestra discusión sobre lo pedagógico. Se nos están haciendo los sistemas. En todo el mundo está pasando lo mismo. Hasta Finlandia en este momento se encuentra realizando su sistema formador, porque también está teniendo dificultades en torno al operativizar ciertos cambios en el entorno educativo. Entonces me parece que ahí hay una lógica de mirada muy interesante cuando uno quiere pensar el sistema formador. Pensar claramente en el itinerario de formación de nuestros estudiantes. Creo que no nos tiene que importar que solo esté presente el primer año, sino preocuparnos porque termine con su existencia como tal el cuarto o quinto año según cada uno de los países la duración de sus carreras. Me parece que ahí hay que poner un acento en esta mirada más integral de la trayectoria de los estudiantes. Poner el acento en el currículum, que ya Matera estuvo diciendo algunas cuestiones importantes en mirar las estrategias, la diversificación de estrategias va a ser más atractivo los itinerarios de formación. La articulación académica, es decir, cómo los tramos están articulados, los alumnos no tienen que empezar de nuevo, es decir, cómo articulo las licenciaturas con maestrías, doctorados, especializaciones, postdoctorados, es decir, cómo tengo que tener una oferta para los docentes que realmente sea atractiva desde este lugar, ofrecidos por distintas instituciones, a lo mejor, pero que están articuladas, no que están compitiendo en sacándose alumnos y siempre agregando, y todo aquel alumno que cumpla los requisitos que la institución considere importante puede acceder. No, articular los trayectos para dar valor. Yo siempre tengo un recuerdo, que ya se lo debo haber contado a algunos que me están escuchando de aquí. ¿Qué aprendí de metodología de investigación? Más allá de lo que me enseñaron en mi profesorado, equivalente a su licenciatura. A la trayectoria, nada. Haciendo investigación aprendí mucho. En todas las carreras me tuve que estudiar cuantitativo, pasé a la maestría, cuantitativa, cualitativa. Pasé a la especialización, cuantitativa. Llegué al doctorado, cuantitativa de nuevo, y siempre lo mismo. Y cada vez que tengo que hacer un trabajo de investigación, ¿qué hago? Apelo a los libros, para poder resolver metodológicamente algunas cuestiones. Y me parece que esto es importante revisarlo. Me parece que hay que articular más las trayectorias de formación. Creo que ahí también hay un reto en los próximos 5 años en torno a la formación docente. Títulos y certificaciones. Comienza la necesidad de articular a nivel de los países los distintos títulos y certificados. Desarrollo laboral y profesional de los docentes. Me parece que ahí también hay un asunto interesante. En ustedes el debate medio permanente, el debate de 3 o 4 años, que ya vienen debatiendo sobre el tema del desarrollo profesional y laboral de los docentes. El tema de la normativa no es menor. A veces hay muy buenas ideas, pero la normativa obtura el proceso del cambio. Eso nos pasa a la mayoría de que estamos en instituciones con una problemática clara. A ver, la normativa como el currículum tienen que ir adecuándose a los tiempos y tienen que ir modificándose. Si eso no acontece, es muy difícil poder transformar el sistema formador e ir al tiempo que requiere la sociedad. Las tecnologías de la información y la comunicación son como un poco la bebé de estos tiempos, es lo que nos está atrapando las discusiones, pero me parece clave la mirada, ¿no? La mirada puesta en estas tecnologías que son herramientas que nos vienen a potenciar nuestra tarea, no que nos vienen a reemplazar. Porque hay mucha gente que toma como que se viene en reemplazo, medio la idea de Illich que después la muerto. No, creo que esto no va a ser así. Sí, vamos a tener que amigarnos y trabajar con esta tecnología, si no los alumnos van a pasar por arriba. Y ya nos están pasando en algunos casos, como Matera dejó entrever en alguna de sus afirmaciones. Por eso me pareció bueno tomar esta frase de Álvarez Ulías, que es un español que dice: si creemos que la escuela normal, yo la agregué escuela normal, eso no estaba dicho por él, estuvo así desde los principios de los tiempos, la consideramos como universal y eterna. Al hacerlo la convertimos sin quererlo en una parte del paisaje estático de la modernidad. Este mensaje de naturalización de la escuela es necesario realizar. Hay algunos que creen que porque tienen el título normal en mi país, Instituto Superior de Formación Docente, parece ser que el contexto no cambió y ellos pueden seguir exactamente igual que hace varias décadas atrás. Hoy necesitamos revisarlo, porque si lo hacemos de esa manera nos convertimos en un museo.
en una pieza estática de este paisaje. Seguimos con la siguiente. Por eso Graciela Frigerio, parafraseándola a ella, dice lo siguiente: hay que desnaturalizar las prácticas, no solo formales, sino las informales, que a veces son más fuertes que las propias que acontecen por la lógica orgánica. Abordar el modo en que estas, o sea, las prácticas, son percibidas por los actores, dando un marco de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ello. A mí me parece que hoy necesitamos, como dice Benedetti, cantarnos las verdades para no llorarnos las mentiras. Muchas veces, como acá está Víctor, seguro que si ustedes hablan de sus escuelas van a decir son bárbaras, hacemos esto, lo otro. Nadie se dice lo que manda bien. Lo importante es poder cantarse esas verdades para después no llorarnos las mentiras, porque a veces no somos lo suficientemente claros en decir que anda no tan bien, tengo que modificar, tengo que transformar. En mi escuela voy bien por acá, pero tengo que ir bien por este otro lado, tengo que revisar esto. Eso es sinceridad propia hacia el propio equipo de trabajo de cada una de las instituciones. Por eso tomo esta frase de Mario Benedetti, que me gusta mucho leerlo, y me parece que es clave pensar esta gestión desde un punto de vista situado. Por eso creo que les dejo en esta parte dos preguntas para que ustedes puedan pensar, que dice lo siguiente: ¿qué pasa hoy en nuestras escuelas normales? ¿Hacia dónde debería encaminarse la formación docente? Y cuando digo encaminarse, no está todo dicho. ¿Hacia dónde se debería encaminar? Y ustedes tienen que pensar en 5 o 10 años para adelante, porque los egresados que ustedes están formando hoy, los que entraron al primer año, van a egresar dentro de 5 años y van a tener un contexto distinto. El ejercicio propositivo, el ejercicio de proyección que necesita hoy la educación es clave. Yo vengo trabajando en distintos países, no aquí, todavía no lo he hecho nunca en México, pero con ejercicio de prospectiva con los docentes. Tenemos mucha dificultad para ver el futuro. No lo podemos ver, no lo podemos ni siquiera imaginar. Nos quedamos atrapados en la realidad. No, esto acá no se puede hacer. No, esto tampoco. No puedo. Siempre con ese no puedo, lo que hago es que la escuela cada vez se queda más atrás y la realidad sigue avanzando. Por ejemplo, hoy discutir si los chicos vienen a la escuela normal con celular o sin celular, ya pasó de sentido. Los chicos van a venir con celular, mudo, no mudo, queramos nosotros o no queramos. Lo que hay que enseñar es a usar el celular, porque es la herramienta de comunicación del futuro, ya está instalado. Dentro de poco vamos a dar clase con los móviles. Yo hoy en Argentina doy clase en la universidad y digo, los chicos le toman la punta y estamos escuchando y estamos. Sacan fotos de la transparencia y arman sus apuntes. Es otra forma de tomar apuntes, no es como yo tengo mi libreta que voy anotando tranquilo y después la tengo que pasar. Es otra forma. Me parece que hace falta preguntarnos un poquito hacia el futuro de la educación y de la formación docente. Por eso creo que es posible pensar en un modelo de escuela normal en los tiempos actuales y en este sentido poder preguntarnos: ¿qué entendemos por una buena escuela normal? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cómo pensar la gestión de una buena escuela normal en términos de competencias? ¿Cuáles serían las competencias consideradas prioritarias para transformar las buenas intenciones y razones en una buena gestión de calidad? Esta y otras preguntas que yo me puedo ir planteando. Esta presentación va a quedar disponible para ustedes, para quien se la quiera llevar. Posteriormente la institución la puede distribuir. Seguimos. Por eso cuando yo me pregunto qué es una buena escuela normal, yo diría que una buena escuela normal no es la peor ni es la mejor, sino es esa escuela que yo tengo acá, que está haciendo. Pero es una escuela que tiene que tener una capacidad de poder evolucionar. Es decir, darse cuenta la escuela como en el punto que está, y en esto yo utilizo mucho la línea de base como estrategia de trabajo. Yo hoy estoy acá, pero dentro de 5 años quiero estar aquí. Si hoy tengo una sola sección, quiero llegar al 2018 con 2 secciones abiertas, 2 aulas de primer año, por ejemplo. Para eso me hago un proyecto. Y pongo en marcha un proyecto para 5 años poder lograr. Hoy no se ve esto en los institutos de formación docente, yo lo digo de la Argentina. Están esperando que el Estado le diga qué hacer. Esto es riesgoso porque es una institución que está esperando que otro le diga qué hacer.
Digo, por ese nicho de mejora. Hay muchos nichos de mejora que uno podría tomar de todo lo que hemos escuchado. Me parece que hace falta poner el motor en marcha en poder pensarse con esa capacidad de evolucionar. Es decir, todas sus escuelas normales son buenas escuelas, a partir de esta conceptualización. No son las mejores ni son las peores, no son las que tienen 7 tampoco, sino son las que tienen que tener. Lo más importante es que si tienen un 4, se planteen cómo llegan al 6, cómo llegan al 8, cómo llegan al 10. Importante es poder pensar hacia adelante. Y no es solamente mirar el hoy. Hay muchas cosas que ustedes van a hacer como directores de las escuelas que no las van a ver el fruto ustedes. Y esto hay que entenderlo, hay que preparar la sucesión. No vinimos nosotros para quedarnos toda la vida. Estamos un tiempo. En ese tiempo partimos y viene otro. Lo importante es que el que venga sepa cómo continuar. Porque si no, empieza todo de nuevo. Y volvemos de nuevo a foca cero. Y me parece que hay que empezar a mirar este tema de los procesos. Por eso para mí una buena escuela es esencialmente eso. Luego hay otros conceptos que se los dejo para que ustedes los puedan matizar. Por eso cuando yo me pregunto, y esto seguro ya lo he compartido con algunas escuelas normales, pero lo he mejorado en algunas cuestiones lingüísticas, me parece que uno se tiene que preguntar cuál es el sentido de una escuela normal. Y cuando yo me pregunto cuál es el sentido de una escuela normal, gente, lo más importante es el aprendizaje de nuestros alumnos para la enseñanza. No es todo lo otro colateral, no formar investigadores, formar no sé qué cosa, no, a enseñar. Hay que poner las pilas en secuencias didácticas, en enseñar al alumno a dar clase, con la investigación también, pero no irnos hacia otro objetivo que tienen otras instituciones. A mí me parece que hace falta tener un eje central puesto en la enseñanza. Hoy nuestros alumnos nos reclaman que no enseñamos didáctica. Se ha perdido la enseñanza de la didáctica, lo digo por mi país. Hace falta poner el acento en lo que nosotros estamos formando. Que un docente aprenda a contar un cuento. Que me parece que esto es clave porque si nosotros no lo enseñamos y no damos el espacio, estamos violentando el sentido de la escuela. Entonces salen luego grandes académicos, con grandes títulos, pero que van al aula y no pueden dominar un grupo. Entonces hay 2 chicos que se pelean y no saben cómo trabajar el tema. Digo, me parece que ahí hay que poner el acento. Lo digo con ejemplos prácticos para no irme con los contenidos de matemática, ni de lengua, ni de ciencia. Entran todos los contenidos. Me parece que hace falta poner mucho el acento. ¿Y qué tenemos que agregar en el aprendizaje? La reflexión sobre la práctica. Y ahí entran las estrategias de investigación. Entra cómo yo le enseño a mi alumno desde el inicio, desde el primer año, que reflexione sobre la práctica. Primero que lo haga del docente que tiene al frente. Posteriormente de su propia práctica como estudiante. Y que ahí vaya aprendiendo ese oficio que muchos de nosotros no tenemos. Que nos cuesta un montón poder sistematizar nuestras propias prácticas. Esto con Víctor lo trabajábamos en algunos momentos y me parece que es importante hacer este ejercicio de animarnos, como con otro encuentro con normales también les compartimos. Otra mirada tiene que estar puesta en la trayectoria de los estudiantes, en ese itinerario que realizan nuestros alumnos. Tenemos que estar muy atentos. No todos pueden ser docentes. Y miren cómo lo digo. ¿Saben por qué lo digo de esta manera? Porque si nosotros entregamos una credencial a una persona que no está con las competencias necesarias para trabajar, va a estar perjudicando el desarrollo humano de varias personas. Hay que ser muy prudente con esto de la formación docente. No es negarle el derecho a nadie. Hay personas que no están en condiciones de poder acceder a un título docente para luego ejercer esta profesión. Y me parece que es clave que pongamos un poco el acento, porque si no, no se jerarquiza nuestra profesión. Yo amo mucho lo que hago, y disculpen que le pongo mucha pasión, pero a veces veo que hay gente que realmente hace la docencia porque no hay otra cosa, y he tenido compañeros que lo han hecho así, y realmente no tocan el lugar de la enseñanza. Y aunque ustedes no crean, violentamos algo muy fuerte, que es ese derecho a la educación real que tienen nuestros chicos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. También creo que es importante el contexto. Veo que ustedes también nos atraviesa el bullying, igual que en mi país. Estas son las lógicas de la globalización que giran un tema y todos se prenden en el tema de la mirada. Este tema me parece que está como muy presente en todos los lugares, pero tiene que ver con el clima institucional. Tiene que ver con ese clima, con eso que uno respira. Uno cuando entra a una escuela sabe el grado de apropiación que hay del espacio por parte de los alumnos.
Cuando uno entra a una escuela donde reina el autoritarismo, reinan ciertas cuestiones, uno entra y todo el mundo tiene hasta miedo de hablar. Esto uno lo percibe automáticamente. Eso quienes tenemos gestión de mucho tiempo, al ingresar a la puerta ya nos vamos dando cuenta de cómo se comporta adentro. El clima institucional hoy es un lugar muy importante, es decir, cómo se dispone todo el ambiente para generar realmente el tema del aprendizaje. Por otro lado, creo que es importante, por esta característica importante de una buena escuela normal, vernos cómo evoluciona. Y para eso creo que hay que asumir el desarrollo profesional de los docentes que trabajan en una escuela normal. No le podemos seguir pidiendo si no tiene la oportunidad de poder ampliar su paradigma, su comprensión de lo que tiene que trabajar. Creo que acá hay que poner mucho el acento en planes de desarrollo que tengan que ver con cada uno de los docentes, que tengan que ver con áreas de conocimiento que se trabajan en cada uno de los institutos. Y por último, ver cómo trama con la comunidad. Hoy la escuela normal sola, acá, sin vínculo con su comunidad, no sirve. Por eso esto de los intercambios es importante, el vínculo con el municipio, con el club del barrio, con el centro, con las escuelas de la zona, pero vínculos reales, no solo formales que le voy a pedir el aula para hacer práctica. Otras cosas. ¿Cómo le ayudamos, directora, en esta tarea? Hagamos un laboratorio de producción de recursos didácticos, de materiales, lo hagamos juntos, sus docentes con los estudiantes. Traigo a los alumnos a visitar ciertas ferias que se hacen en la escuela normal. La escuela normal va de visita a la escuela a ver qué hacen los alumnos. Y ahí voy compartiendo, voy haciendo un entramado que va más allá del convenio formal. Va en la acción cotidiana, en cómo tramo, cómo voy tejiendo con la comunidad cierto desarrollo institucional. Todo esto requiere una gestión fundamentalmente situada. Pasamos al siguiente. ¿No pasa? Ahí estamos. Pasamos. Por eso anoté aquí algunas cuestiones generales en torno a la gestión de la institución antes de entrar exclusivamente al liderazgo que aparece allí. Me parece que hay como claves: aprendizaje y enseñanza, la trayectoria, el clima, los recursos, la valoración de los procesos. Fíjense que no puse evaluación, valoración de los procesos, acrecentamiento de las competencias profesionales docentes, estímulos, que no pasa solo por plata. El estímulo es el reconocimiento. Hoy mis alumnos trabajaron bien, voy al aula a la mañana como director y eso es un buen líder. Chicos, quiero felicitarlos por el proyecto tal. O si hay formación, en la formación felicito a mis alumnos. A veces no hace falta entregar ni ir con plata, hace falta tener ese estímulo de decir adelante. Y todos los alumnos se van a preguntar. Y ese alumno, cuando se ejerza la función docente, va a hacer lo mismo con su alumno, porque está aprendiendo, es una enseñanza. No es solamente quedarme con que el logro es mío, no. El logro del líder, pero el logro de cosas que hicieron otros. Entonces, bueno, ir y agradecer. Yo siempre digo que ser agradecido enriquece el alma. Y cuando uno se equivoca, ir y decir, chicos, me olvidé. Ganaron la feria y no lo felicité. Acá está, un aplauso para todos, hago una formación, un saludo exclusivo si me olvidé, porque también tengo derecho a equivocarme. ¿Está? Me parece que eso es importante ver el tema del estímulo, no solo económico. La inserción en la trama de la comunidad, la importancia que tienen los planes y los proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar bajo esta lógica. Y aparece la famosa palabra que nos convocó, que es el tema del liderazgo. Una palabra que para mí connota mucho significado, como ahora vamos a compartir. Por eso les voy a invitar a ver una partecita del video, lo vamos a cortar en una parte. Y les pediría que ustedes también anoten cosas de lo que escuchan, palabras claves de lo que es el liderazgo. Yo creo que los primeros líderes que uno tiene son nuestros padres, que de alguna forma te van encaminando en la vida con sus consejos, con sus formas de ser. Para mí el liderazgo es algo así como el sinónimo de ejemplo. Implica necesariamente el tema o el concepto de autoridad moral. Es importante ser líder porque es el que incentiva a la gente y es el ejemplo que sigue la gente. Me parece que un líder es alguien que unifica, que trabaja en equipo. Si uno hace las cosas bien y incentiva a la gente a que haga las cosas bien, le va a ir bien, porque puede haber muy buenos encargados, muy buenos asesores, muy buenos administradores, pero en realidad los que te terminan definiendo el futuro de tu producción, en cualquier producción que sea,
es la mano de obra, que es la gente. Los liderazgos oficialmente vistos, proclamados y presentados, cuando digo oficialmente no me refiero a la dicotomía Estado-privado, sino a la cultura oficial, por decirlo así, están agotados. En cuanto al liderazgo, nosotros lo vemos en relación a Jesús, ¿no es cierto? Gracias al Papa Francisco, creo que se ha visto que se puede liderar porque el mejor ejemplo fue él. Un líder, entre comillas, más que un líder, es un padre, un pastor. Los inicios del siglo XXI demuestran la falta de líderes en el mundo, con novedades asombrosas, misteriosamente nuevas, pero y hasta prometedoras, pero en un contexto de falta de liderazgo. El liderazgo sale, creo, en lo personal, cuando hay un problema. Porque si no hubiese un líder, cada uno actuaría por su propio conocimiento que tiene en la rama, en la actividad de bombero. Fundamentalmente tiene que estar tranquilo, la cabeza fría, para poder comunicarse con el resto y poder salir de ese problema lo más rápido posible y de la mejor manera posible. Y por ahí se podrían superponer órdenes y eso puede llegar a llevar a cometer un accidente. Se puede imponer un líder, eso se nace un poco natural. Hay una cuota que se nace, pero también se crea y se desarrolla. La forma en que nosotros hemos construido el liderazgo local ha sido en equipos de líderes. Con el transcurso del tiempo muchos se van dando cuenta que son líderes porque hay gente que los sigue o porque trabajan en la comunidad. O sea que hemos identificado gente que tenía vocación de servicio, que estaba preocupada por su comunidad, que realmente le interesaba dejar una marca, y los hemos juntado y los hemos ayudado a capacitarse y a fortalecerse para realmente poder hacerlo. Se puede liderar porque el mejor ejemplo fue él. Sinónimo de ejemplo. Falta de liderazgo. Si uno hace las cosas bien y incentiva a la gente a que haga las cosas bien, a Jesús. Si no hubiese un líder, cada uno actuaría por su... Un líder, entre comillas. Se van dando cuenta que son líderes. El liderazgo sale, creo, en lo personal, cuando hay un problema. Se puede imponer un líder. Y a fortalecerse para realmente poder hacerlo. Se nace, pero también se crea. Bueno, ustedes habrán visto que les puse ejemplos de otros líderes que hablaban acerca de lo que era el liderazgo con sus palabras, y creo que cada uno de ustedes pasamos a la siguiente. Puede haber anotado esta y otras palabras, ¿no? Esto lo tuve como realidad de algunas palabras que me resonaron, ¿no? Para mí un buen líder es orientador. Un líder predica con el ejemplo, no dice que hay que venir temprano, sino que está temprano. Lo digo por un ejemplo concretito. Yo conozco muchos colegas míos que dicen es una vergüenza, los empleados llegan tarde, yo los miro y digo, ¿a qué hora venimos? Importante me parece el ejemplo. Es un ejemplo, hay miles de ejemplos, este es el ejemplo del horario más común. Autoridad, a mí me pareció esta palabra como muy interesante. Y la autoridad no la da por el cargo que me dan o tengo, por la jerarquía, sino esa autoridad se gana. Esa se gana creando cosas y construyendo con los equipos. Por eso también me parece que aparece el tema de los valores, aparece el tema del incentivo, es decir, esto que ya hablamos anteriormente. Un buen líder tiene apertura. Esto es clave, gente, para construir un buen liderazgo. No se queden siempre en su caja. Salgan, vean otras cosas, amplíen sus horizontes culturales. Un buen líder no es el líder que está todo el día haciendo lo que tiene que hacer. En ciertos momentos, haciendo lo que tiene que hacer, se enriquece en otros espacios. Yo hay algo que en la construcción de mi liderazgo siempre hago, que es el recorrer el mundo, que es lo que más me gusta. Pero lo hago con la intencionalidad de abrir horizontes, y eso te abre la cabeza. Uno llega y llega con energía totalmente renovada porque algo aprendió nuevo. Por ejemplo, en Monterrey, tuve una discusión que para mí va a ser muy novedosa para lo que viene. Discutí con los alumnos de la escuela de especialización cómo incorporar la inteligencia digital a las inteligencias de cambio. Cómo discutir esto para mí ya es un desafío súper interesante a que puedo llevarlo, y surgió en el encuentro que tuvimos de inclusión educativa.
con alumnos, no surgió del campo experto. Ellos mismos se planteaban que dónde estaban cuando hablábamos de las inteligencias múltiples. Y bueno, y si no están, ¿no será que habrá que agregarla? De ahí surgió la pregunta. Ellos se van a poner en marcha, pondremos vinculaciones en distintos grupos, pero uno comienza a irse con otra energía. Siempre que uno visita otros contextos, otras realidades, es como clave, interesante. Si yo soy director de una normal de Guadalajara, me voy a una del interior, a ver qué es lo que pasa, porque a veces hay algo que yo puedo ver allá. Lo mismo del interior a la escuela, porque son distintos los contextos, se comportan distintos los actores, hay otras posibilidades, hay otros recursos. Me parece que eso también es importante verlo. Los vínculos. A mí me parece que un líder tiene que estar muy atento al tema vincular, es decir, no destruir, ordenar, pero sino ir construyendo los vínculos necesarios. Sé que es una tarea compleja, no es fácil, pero quienes estamos al frente de algunas cuestiones, este liderazgo se pone en el escenario muy fuerte, la tarea de construir vínculos. Un líder también unifica. Cuando hay muchas diferencias, el líder es el que toma la decisión y dice por acá vamos, y ahí enfilamos convencidos, y hay que convencer, no es imponer, sino que vamos por ahí pero juntos. Me parece que interesante que un líder también resuelve, no es que siempre está buscando al otro para que le resuelva. Yo tengo algunos que trabajan con ciertos equipos y vienen a mi despacho con muchos problemas, y siempre le digo, ¿vos para qué estás? Y no, pero mire, profesor, que si usted no nos reúne, no hablamos juntos. A ver, lo traigamos, hablemos juntos, pero vos vas a perder autoridad. El grupo es tuyo, no es mío. La gente le elegiste vos aparte, o sea, no te la puse yo. O sea, vos elegiste con qué docentes trabajar. Entonces, me parece que hay alguna cuestión que uno tiene que poder resolver. Un buen líder tiene que también tener resolución y no solamente plantear problemas o patear los problemas. Comunica. A mí me parece que un buen líder no es el que esté escondido, sino el líder que comunica. Muchos me preguntan a mí, ¿cómo haces vos para viajar tanto con la función pública? Yo antes de venir para acá, el día lunes, reuní a mis 78 coordinadores, le dije, gente, me voy en unos días, estar 7 días afuera, me voy a México, tengo esta actividad, tengo esto, voy a hacer el contacto vamos a firmar este convenio, lo voy a traer, porque yo ya lo había firmado, pero lo tengo que llevar para volver a firmar. Ahí vamos, se firma nuevamente, no hay ningún tipo de problema. Uno cuenta, la cosa transita con tranquilidad. A todos, mi disposición está mi correo electrónico abierto. Voy a tener apagado el celular, quiero que sepan. Mi correo está disponible y me comprometo todos los días a ingresar. Por eso, si hace falta, me levanto a las 5 de la mañana, pero reviso, como lo hice esta mañana, para que ellos tengan la respuesta a sus problemas. Y todo va transitando, no creo que con tantos problemas, sino que va transitando con algunas cuestiones que le digo lo vemos a la vuelta y otras cuestiones que ya por comunicación voy tomando como una resolución con ellos y trabajando. Me parece que la transparencia, el lugar de ese líder que comunica, que no se está escondiendo, que voy por acá, que no me vean. No, eso a mí me parece que es una persona que carece de liderazgo, no tiene la capacidad de desarrollarse como tal, digamos, tiene que construirlo el liderazgo. Me parece que esa es una característica también importante. Otro tema que aparece en el video es el tema de la creatividad. Me parece que acá hay cuestiones como muy importantes. Por eso ahora vamos a volver, pero vamos a escuchar a un conferencista que da como algunas notas importantes del tema del liderazgo. Volvemos a Bernardo Breckman, pero al minuto 8:18. Llama la atención algunos, ¿no? Tenemos otro. Es interesante, ¿no? Porque en ese lugar hay una diversidad de personas y ahora quiero decir algo. Probablemente en un nivel todas estas personas han liderado y lideran. Han liderado y lideran. Porque la condición primaria del liderazgo tiene que ver con lo que llamamos hacerse cargo frente a un desafío determinado. Hacerse cargo tiene mucho que ver con lo que ocurre, me implica y estoy adentro de la situación. Nuestra larga tradición de poner afuera las dificultades no convive con esta idea. Quienes lideran se hacen cargo
cuentan una historia determinada acerca del escenario que les toca vivir. Esa historia prende en un grupo determinado, grande o chico, gestionan sobre esa historia, generan ciertos resultados, y acá no hay diferencia, curiosamente, en esta condición primaria del liderazgo a nivel de valores. ¿Dónde hay una diferencia? La diferencia está en que primero la condición primaria tiene que ver con la construcción de un poder. También el poder es una palabra necesaria y también curiosa para discutir. Tendemos a pensar el poder como algo que está en el orden de lo ominoso. Sin embargo, para hacer algo hay que poder hacer algo. Hay un viejo dicho que dice, querer es poder. Bueno, yo quisiera muchas cosas, pero aparentemente no puedo. Por lo tanto, tengo que construir poder. El liderazgo construye poder. ¿Dónde hacemos la diferencia? En una segunda condición. Acá sí podemos dividir entre diseo, gaiviría y el resto. Porque lo que los diferencia no es el poder, sino el poder para qué. Y ahí están los valores. Ahí está en juego para qué se construye poder. Esa construcción de poder nos dice que hay poderes que están para el crecimiento, para la sustentabilidad, para que la cosa permanezca y crezca, y otras que están en detrimento de otras. Esta es la condición axiológica. Ahí está donde está el juego, el sueño, los valores a conseguir. Se dice que muchas veces hay liderazgos paradigmáticos y épicos. Aquellos épicos son los que nos ven, los que vemos a alguien que es como nosotros, pero nos mantiene en el estándar. El Papa Francisco pone un estándar diferente. Es alguien como quisiéramos ser, o tiene los valores como quisiéramos ser. Ahí no solamente es líder, sino voy a inaugurar una palabra, referente. Necesitamos liderazgo, pero también referentes, gente en los cuales espejarnos ciertas cosas que tienen que ver con lo que queremos lograr. Y estos referentes y estos liderazgos generalmente nos muestran un camino con una tensión entre lo que tenemos y lo que quisiéramos. Lo llamamos sueño, lo llamamos visión. Vinicius de Moraes decía de ese hombre que no necesita dormir para soñar. ¿Cómo es eso? Vean lo práctico nada más. Ya que estamos digiriendo, por favor nos paramos de nuevo. Yo voy a dejar el video muy bueno que algún día lo voy a ver en los 25 minutos, porque da mucha, desde un sentido muy común del liderazgo. Él es mi asesor en el tema de liderazgo en la subsecretaría. Particularmente es profesor de educación física, licenciado en ciencias de la educación, pero es el que tiene y es autor del libro Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Bernardo Lexman es un especialista muy interesante, ha venido muchísimo también a México, viaja bastante en su idea. Pero en general pone en tensión algunas cuestiones en torno al liderazgo que le quiero dejar y que tienen que ver con esto, que ser líder significa ser referente. ¿Y qué les connota a ustedes esta idea de ser referente? Es decir, cada uno de ustedes de su escuela normal no solamente son directores, sino que son referentes de algo. Esto es importante asumirlo. No hay que andar escondiéndose, ustedes son referentes. Yo diría, como subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa de mi provincia, soy uno de los referentes políticos del Ministerio de Educación, pero también soy un referente académico en el tema. Entonces, particularmente transito como referente y la gente me reconoce por eso. Es importante que uno como líder se dé cuenta por qué es referente en el lugar donde está. Puede haber distintas formas en las cuales uno empiece como a pensar en esto. Esto es muy bueno porque hay que creérsela. Y eso de creerla significa venderlo a partir de la acción. Y venderlo que uno está al frente de esta situación porque estoy realmente convencido. Y cuando yo soy referente, no solamente me da valor el poder que me da el lugar que me han otorgado, sino fundamentalmente es querer estar ahí para hacer lo que tengo que hacer. Y por sobre todas las cosas también saber para lo que tengo que hacer. Y yo digo que esta trilogía, poder, querer y saber, todo líder la debe conjugar muy bien. Porque con los actores que trabaja,
que tiene que motivar, hay mucha gente, y voy a dar algunos ejemplos ahora, hay miles que se pueden armar, no tanto, hay una combinación en torno a estas palabras. Yo digo, hay gente que sabe mucho, quiere lo que hace, pero no tiene poder. Estas personas son muy dignas de apoyarlas para que realmente puedan desarrollarse en el entorno. Hay otra gente que tiene mucho poder, no quiere cambiar y no sabe nada. Estos son los más peligrosos. Y piensen en sus docentes, piensen en sus colegas de trabajo. No me lo toquen a Víctor. No le podemos decir nada. No, pero sé que también quiere y sabe. Yo creo que es importante podernos ver en esta situación. Más allá del chiste, creo que lo interesante es poder ver cómo juega esto. A veces hay gente que ustedes tienen que quiere un montón hacer las cosas. No tiene poder, pero no sabe. Estas personas también son dignas de acompañar, porque si uno le da la posibilidad de formarse, de poder hacer un viaje, de poder intercambiar, de estudiar, etc., es una persona que se compromete. Hay otra gente que sabe mucho, tiene mucho poder, pero no quiere. Esto también hay en las instituciones. Y así podríamos seguir combinando esta explicación. A mí esto me sirve mucho y yo lo uso con mis seguidores y con la gente con la cual yo voy trabajando para poder ver cómo los potencio, es decir, cómo les doy un espacio de desarrollo. Yo, por ejemplo, en la subsecretaría en estos momentos tengo 17 empleados que están estudiando maestría y doctorado, pero no elegí a aquellos que tienen más credenciales, sino a aquellos más jóvenes que quieren hacer cosas, pero uno ve que la formación no les permite, y a partir de este lugar ellos están estudiando y poniéndose en sintonía. Me parece que es muy bueno y sirve, por eso les quiero dejar algunas cuestiones prácticas también para pensar, no toda cuestión de que uno pueda seguir teorizando, sino acción. Otra cuestión que me parece importante cuando uno habla del liderazgo, más allá de aquellas palabras que les compartí, es esta trilogía entre agente, actor y autores. También en nuestras escuelas normales seguro que tenemos este tipo de presencias. Hay gente que hay que decirle hasta todo lo que tiene que hacer. Hasta cómo tiene que entrar al aula para dar clases. ¿Está? Hay otros que compran muy rápido el librito y se acomodan al escenario y hacen algunas adecuaciones. Y hay otros que realmente son autores, que uno dice blanco, ya construyen gris, seminegro, amarillo, y van construyendo porque son personas que a partir de uno le da una idea, comienzan ellos a crear, a modificar, a integrar. Y qué bueno es este tipo de sujetos en la institución. Pero estamos muy acostumbrados por ahí a hacer esto. No, la directora no lo dijo. Pero bueno, yo soy la directora académica de la institución. No, la directora no dijo eso. Y empezamos porque quieren el librito. A ver, ¿cómo tengo que seguir el librito? Creo que una buena escuela normal apunta fundamentalmente a tener autores, ¿no? Desde el punto de vista de la trilogía de Becher, que es uno de los autores que la trabaja muy bien, un venezolano. Seguimos. Por eso, vamos a pasar a las últimas. No, acá está bien, dejarles algunas cuestiones que para mí tiene que tener un buen líder. Apertura de mente. No se compren un único librito. Pongan en diálogo como mínimo 2. Es decir, apertura mental para poder comprender y no decir siempre no. Antes de decir no, digan lo voy a ver. ¿Está? Comúnmente el poder nos da un lugar muy fuerte que parece ser que el no es lo primero que nos sale. Yo he acostumbrado a decir, lo vamos a ver, tomo nota y a veces me han salido cosas muy interesantes. Como otra he tenido que volver y decirle que no. Esto también implica que ese lo voy a ver no implique dilatar una respuesta, sino saber que tengo que dar una respuesta. Porque si no también ahí el liderazgo se pierde. Un buen líder, digo, también sabe decir que no. Justificando por qué dice que no. No es todo sí, sino también algunos no, por ahí uno tiene que ir estructurando y diciéndolo de la mejor manera. Segunda cuestión, un buen líder cuida a su gente,
y no solamente la cuida a la gente, sino que también la ama a la gente que tiene con él. Y a veces con uno tiene muchas dificultades, tiene muchas diferencias con algunas personas. Hay que tratar de, un buen líder, superar esto, colocarse en otro lugar para integrar. Porque cuando esto acontece, comienza el cuidado. Yo tengo que cuidar a quienes trabajan conmigo. A ver, si hoy alguno de mis referentes en el territorio argentino se equivocó en una decisión, yo no voy a ir a decir, yo no te dije. Mi tarea es ponerme al lado de él, acompañarla y particularmente salir adelante, porque yo no estaba allá. Cuando mucho hay una decisión inmediata que tomó, y se puede haber equivocado como cualquiera. Lo importante es dialogar sobre este tema, es cuidar. Yo debo cuidar a quienes trabajan conmigo. Por otro lado, damos un tiempo para la reflexión. Este lo agregué recientemente a la lista. Me doy dando cuenta que a veces hago y nunca me paro a pensar sobre lo que hice. Y por ahí no construye una buena escuela, no construye una buena subsecretaría. Me quedo por ahí en la no tengo tiempo de pensar sobre lo hecho. Creo que cuando uno tiene tiempo de pensar sobre lo hecho puede orientar muchos caminos. Por otro lado, creo que hace falta formarse de manera permanente. Un buen líder no vino a sentarse acá y acá se acabó, sino tenemos que estar formándonos de manera permanente. Creo que quienes estamos al frente de este tipo de cuestiones no cesamos nunca de estudiar, de aprender. Y tenemos un privilegio, tenemos estas posibilidades. Hoy ustedes, por ser directores, pues están soportando a Ferreira, pero tienen un espacio para pensar. A veces sus docentes no lo tienen. Es importante generar este tipo de espacio, hay que valorarlo. Hay que valorarlo a este tipo de cuestiones. Nos guste o no nos guste lo que nos digan, pero son espacios interesantes para poder ir uno cada vez más reflexionando sobre la práctica, tomando otros conocimientos, dando otros para poder construir. Alinearse, esto creo que también es importante. No es que cada uno hace lo que quiere de lo educativo, sino que cuando se acuerda algo, tratar de sostener esos acuerdos para que las instituciones logren sus objetivos. Que Panico tenga la mejor educación normal de México. Si esa es la mirada, ahí vamos, ahí apostamos, pero hay que alinearse. Si hay acuerdos, hay que respetar esos acuerdos. Si no están explícitos los acuerdos, hay que hacerlos explícitos. Porque a veces no está claro que hay gente que parece ser que comete errores, pero no los comete, sino que no están explícitos los acuerdos de gestión, de funcionamiento. Entonces, me parece que es bueno ir como disponiendo estas cuestiones para un buen liderazgo. Por otro lado, me parece que es importante en el campo educativo ver cómo genera opciones. Yo digo acá educacionales, porque son en definitiva opciones educativas que uno toma de poder orientar el tema del trabajo. Y por otro lado, la responsabilidad es colectiva. Y en educación, el liderazgo también está en el aula. Hoy tenemos docentes que han perdido el liderazgo pedagógico en el aula. Como lo pierden en las instituciones los directores, en el aula hay muchos docentes, ustedes saben que han perdido ese liderazgo, donde podemos combinar esta y otras variantes en torno a esta tema. Siguiendo, me pareció bueno volver a la frase inicial que les compartí, que dice: todos nosotros sabemos algo sobre el liderazgo, todos nosotros ignoramos algo sobre el liderazgo, por eso aprendemos siempre. Creo que es importante en esto de ser referente disponernos de manera permanente a poder aprender. Como siempre les dejo mis datos para comunicación. Hasta acá he llegado con mi conversación. Me gustaría poder escuchar alguna reflexión de ustedes, qué otra característica le agregan a todo esto que yo dije, qué le sacarían, alguna pregunta si la puedo responder con todo gusto, alguna orientación. Para eso estoy dispuesto. Muchas gracias por la atenta escucha que han tenido. Vengo escuchándolo con mucho interés en esta perspectiva que hace sobre dónde se va a enfocar, se va a centrar la atención, supongo yo, de las políticas educativas y por supuesto en las instituciones respecto a la enseñanza y a la pedagogía del sistema. Y pienso también en las políticas que se han desarrollado a nivel internacional y este proceso selectivo
de buscar a los mejores. Y hay una lógica, como si la entendemos y estamos de acuerdo en ello. Cuando se habla también de que, aparte de que sean los mejores, tiene que ser gente que quiera esta carrera, que ama, lo ha dicho usted en repetidas ocasiones, bueno, por supuesto yo estoy de acuerdo. Pero hay otra parte, hay otra realidad en México, en Jalisco y estoy seguro que en los demás países latinoamericanos, que tiene que ver también con esta inequidad de la educación y que tiene que ver con jóvenes que estoy seguro tienen esa vocación y quieren y aman hacer esto, pero por esos procesos administrativos que están siempre relacionados con condiciones de pobreza y pobreza extrema, los dejamos fuera. Se viene repitiendo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI este tema internacional de Dakar, de la escuela para todos, a lo que yo he venido agregando la escuela de todos, porque la escuela para todos es a partir de este sistema homogéneo, hegemónico. Yo digo la escuela de todos es la escuela inclusiva, la escuela donde participamos todos, donde se debe de abrir las puertas a todos. El tema de la diversidad que ya tocó el día de ayer, cómo atender estos sectores, insisto, particularmente por mi relación y por mi influencia en la región norte del estado de Jalisco con los grupos étnicos, pero no es exclusivo de los grupos étnicos. Es decir, ya se hablaba ayer de aportarle a una cultura de la pluralidad, una cultura de la diversidad, de la inclusión, pero pues, ¿cómo resolver esto? Bien, creo que otro debate que se viene en estos tiempos tiene que ver con que va a empezar a ser muy cuestionado el tema de la igualdad de oportunidades. Lo vislumbro en algunos congresos, he estado en Suiza, en algunos lugares, y me voy dando cuenta que es un concepto que empieza como a desvanecerse en el tema de las definiciones. Me parece que hoy se viene en el escenario el tema de la igualdad de condiciones. Y acá viene un poco la inequidad que algunas personas tienen para poder acceder al tema de la educación en todos los niveles, como también ocurre en la formación docente, en la cual hay personas que no tienen las condiciones y ahí el Estado y ciertas organizaciones van a tener que estar para generar esas condiciones para que estas personas puedan llegar a formarse. Porque a veces uno genera la oportunidad, pero excluye con un examen. Entonces la persona que no tiene condiciones viene con todas las ganas, pero ante el examen, como tuvo una formación pobre anterior, viene con su condición X, no está al mismo nivel de correr la carrera que otros. Y no llega. Un autor que los invito a leer de esto, cuando muchos ya lo han leído, es Dubé. Dubé plantea el tema entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones. Es uno de sus libros recientes, un sociólogo por supuesto, pero pone atención. No es para leerlo en un día, hay que leerlo y volver a leerlo para entenderlo, porque es muy denso, pero me parece que es un libro interesante para discutir algunas de estas cuestiones que vos estás planteando. Yo también me preocupo en este sentido, cómo descubrimos el amor por la docencia, porque hay gente que no la puede tener, porque a lo mejor no conoce de qué se trata, y cómo nosotros, de los institutos formadores, de las escuelas normales, comenzamos a cultivar eso. ¿Qué espacio le damos en nuestra materia, en nuestros espacios curriculares a esta formación? Como por ejemplo un contenido emergente para este tiempo tiene que ver con todo el tema del aprendizaje emocional. A mí me parece que ese es un contenido que si no está, hay que ponerlo de manera inmediata en el currículum de la formación docente. Es clave que un docente aprenda esto, cosa que nosotros no aprendimos en el reto. Pero eso es lo que te puedo aportar, y a mí también me preocupa. En Finlandia, por ejemplo, fuertemente expulsó del sistema con el tema de los docentes. Hoy se está replanteando, lo que se está revisando. A mí ellos están entrando en la lógica de qué implica ser mejor, por solo tener una nota, tener una calificación, eso es ser mejor. Hay toda una cuestión de discusión que la haría por horas, pero me parece que está interesante. Cuando veíamos a las personas que se entrevistaron, me llamaba mucho la atención
porque estaba un psicólogo, un sacerdote, un bombero, un productor agropecuario, un ingeniero industrial y algo que tenía que ver con lo de bosques. Entonces, al irnos escuchando había mucha coincidencia y ahí se listó la serie de clases que usted nos puso, como era el orientador, el ser ejemplo, el ser autoridad, valores, intercambio, iniciativas, apertura, etc. ¿Esto qué significa? Que el liderazgo tiene que ver mucho con el sentido común de la persona, con la cuestión de dejarte llevar mucho con esa parte humana, con la parte que es más allá que el tener solamente leer un libro o una cátedra sobre liderazgo. Tiene que ver mucho con tu formación para poder ir contagiando y irlo llevando con todo este tipo de gente que lideras. Porque si observamos y regresando a este tipo de profesionistas, opinan muy parecido y hacen cosas muy diferentes, no son maestros. No veo ningún maestro, pero tiene mucho que ver con lo que todos siempre tenemos que hacer en el aula, en la vida cotidiana, en nuestro hogar, en la comunidad. Si nosotros aplicamos todo este tipo de actitudes y de actividades y los asumimos, vamos a poder tener un liderazgo, pero que no sea un liderazgo que resulte frustrante para los demás. Tiene que ser como un liderazgo de mucha apertura, donde la gente vaya, como ya lo comentaba, de verdad a sentarse, a dialogar y a resolver. No es mi liderazgo para decir yo soy la líder, pero hay líderes buenos y otros no tan buenos, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Y la los parte demás... que yo conté de Lexman habla justo de lo bueno y lo malo, qué significa en el inicio, el salto, por eso digo quiero que lo miren, porque tiene que ver con esto. Con esto que vos estás planteando. Aparte me parece importante lo que vos decís, que un buen líder tiene algunas cuestiones que son del sentido común, que la gente estuvo hablando, que uno tiene que darle una connotación en cada uno de los espacios que uno va actuando, pero también hay competencias técnicas que el líder tiene que tener. Y con respecto al tema de esas competencias técnicas, me parece importante compartirles algunas de esas. La saqué del texto porque sabía que presumía que la actividad didáctica iba a dar en esto y era lo que quería. Y no, cuando uno piensa algo y dice que saca, ahí está en la filmina. Hay algunas cuestiones que a mí me parece que Harder y Andy nos dicen que un buen líder desde esta dimensión puede desarrollar articulando sentido común con prescripciones técnicas. Y una de las cosas que pone en el escenario es el que apuesta a un aprendizaje profundo y amplio. Y esto tiene que ver, no es ese líder que está hagan, sino el aprendizaje es profundo y amplio en las prioridades que te tienen establecidas, en aquello que acordamos en un plan, que acordamos en un determinado proyecto. Pero de manera permanente está dando confianza, está orientando, está poniendo el acento en un aprendizaje profundo y amplio, dicen los autores. Por otro lado, tiene en cuenta el tiempo, sabe que viene por un tiempo. En ese tiempo tiene que hacer cosas en la permanencia, pero también tiene que trabajar en la sucesión. Y esto nos cuesta mucho. Yo hace 10 años que soy funcionario público, así cuando la hora de irme no tengo quien venga, que me lleve. Pero no es así, eso es mentira. Yo tengo ganas de estar. Si no, me iría. Hay un deseo interior. Hay un deseo interior, eso es mentira. Porque si yo me quisiera ir, me vuelvo a la universidad de clases, se terminó la historia y no hay ningún tipo de problema. Hay algo que nos mueve a estar en el lugar y hay que transparentarlo, hay que poder decirlo. Estamos en ese lugar porque nos gusta hacer, tenemos este compromiso, pero sabemos que hay un tiempo, 2015. Si nos renuevan, otro tiempo más. Si no nos renuevan, vamos a otro lugar. Como todos tenemos marcado nuestro tiempo. Creo que un buen líder perdura, conserva y mejora los aspectos más valiosos que se van dando en la gestión. Seguimos con el siguiente. Pasando. Ahí estamos. Un líder está distribuido, se extiende. Un buen líder delega, no hace todo. Y esto me parece que es importantísimo, tenemos que aprender. No controlo todo, doy responsabilidad, observo, monitoreo, marco lo que tengo que marcar, incentivo lo que tengo que incentivar y corrijo lo que tengo que corregir. Me parece que lo interesante es ver cómo distribuyo el liderazgo. Hoy
En una escuela normal, el poder está distribuido con los docentes que dan clases del aula, sí o sí, y está bien distribuido el liderazgo. Ustedes de la dirección no pueden dar clases en todos los salones. Y esto me parece que hay que entenderlo, que esto es así. Sí, lo que tienen que hacer ustedes es una función que se llama de monitorear, no controlar, sino estar atento a las voces de los alumnos, ir al aula a observar. A mí me parece que un buen líder en el ámbito educativo no es ese director que está todo el día sentado en la dirección. Hay días que va, se sienta al final del aula y dice: voy a compartir hoy la clase contigo. Y estoy sentado ahí, siquiera 30 minutos, pero comparto con mi gente lo que se está haciendo. No es estar sentado en la subsecretaría y decir: hagan el curso tal. Yo voy al curso también y me siento y los veo a ellos actuar. Y el doctor quiere hablar, no, para ustedes. Yo vine a ver de qué se trata. Porque después no quiero que vengan a decirme que el curso no sirvió y llevarme por el chisme de los que no están acá al frente. Porque esto acontece en nuestro gremio. Esto es común. ¿Y cómo la contrataron a ella y no a mí? Porque tenemos el mismo título y nos recibimos juntos. Yo me laburé y la otra no se laburió. Y empezamos con toda esa interna a jugar. Lo importante es estar presente para uno poder emitir el juicio de valor que corresponde. Un líder coopera con ideas. Esto me parece que también es muy importante en el liderazgo. Tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos acciones. Lo importante es que todas esas ideas no perjudiquen el entorno de funcionamiento. Y continuamente estoy socializando esos conocimientos y van afuera de la escuela. Por eso es importante que las escuelas normales se abran al contexto. Que sé que algunas trabajan y trabajan muy bien, pero hace falta mucho más el contacto con el tema de la comunidad para generar realmente un liderazgo institucional y que las personas que estén adentro puedan ejercer su liderazgo. Pasamos a la siguiente. Respetar y fomentar la diversidad. Ya se habló hoy aquí. La diversidad no es un obstáculo para ser líder, al contrario, es la potencia para poder sacar lo mejor en este partido. Yo, por ejemplo, me ha pasado en este viaje una comunicación no muy agradable. Una de las personas mías de confianza del área de desarrollo curricular le han descubierto una enfermedad que es cáncer y ha tenido que sacar su carpeta. Mi primera cuestión fue amargarme mucho por ella, que fue lo primero que me preocupó, porque es la persona que me viene acompañando de 9 años. Digamos, cuando uno tiene una mano derecha, es la mano derecha en la cual en el pensar, en el discutir, ya nos conocemos, estamos en los actos, nos hacemos señas y ya sabemos cómo seguir. Me dolió muchísimo, pero primero está su salud. Automáticamente hay otras personas y desde acá ya está la suplente nombrada en lugar de ella. Yo estoy en diálogo con ella y vamos trabajando y se va haciendo exactamente lo mismo. Pero para esto hay que poder construirlo. Si esto fue interesante, pero yo no violenté su decisión. A la persona no la elegí yo. Elegí que ella me diera nombres y yo tomaba la persona que le iba a acompañar, porque tiene que estar en sintonía con ella. Yo no puedo poner uno que yo creo que es el que tiene. En un momento de transición yo no puedo efectuar ese tipo de cambios. Eso implica trabajar fuertemente con esto de lo diverso, cómo lo voy orientando, cómo voy poniendo en marcha este tipo de cuestiones. Pasamos a la siguiente. Las personas importan desde sus potencialidades. Esto también es importante, es decir, de lo que cada uno tiene, no lo que le falta. Yo quisiera tener a todos ustedes perfectos, y eso es imposible, y yo también ser perfecto, pero no lo soy. Tengo potencialidades para algunas cosas y para otras no tanto. Entonces es importante como líder que ustedes identifiquen dónde están flacos, es decir, dónde están débiles, porque ahí ustedes buscan la ayuda correspondiente para poder gestar y llevar adelante la tarea de la gestión. Ampliar y optimizar los recursos materiales. Me parece que esto es importante. De manera permanente está pensando en estos recursos y cómo los optimiza, cómo los utiliza, pero nunca en detrimento de las personas. Me parece que a veces el querer abarcar tanta cuestión desde lo económico, con recursos y todo, hace que la persona quede en segundo plano. Me parece que hace falta por ahí poner una atención y un orden como líder. Un líder apuesta a construir un futuro mejor, pero no se olvida de algo importante, del pasado, la historia que hay en esta institución. Yo no vengo a plantar de nuevo el arbolito y a tumbar todo y a empezar, sino qué recupero de lo que hay para continuar y qué cuestiones tomo y pongo yo mi impronta.
o lo organizo de manera diferente, porque todos tenemos un estilo de trabajo que es distinto. Entonces me parece que acá también hay algo importante, y no olvidarse de la mirada en el futuro. Cada uno de los que está acá va a ser valorado por lo que hace, no ahora, más adelante. O sea, no lo van a valorar ya, porque estamos en el momento, estamos en la cocina. Esto se valora con el tiempo, no se valora desde ya. Hay un tiempo que transitar, un tiempo para filmar la película, hay un proceso, que cada uno de ustedes se lo construye. Yo no lo quiero describir, porque no lo sé, pero cada uno se construye, y en mi país decimos que cada uno cosecha su propia siembra, y esto me parece que es muy válido, por más que se dé sentido común, ¿no? Pero esto para sumar a lo que usted decía, maestra, este autor es muy interesante leerlo, este libro, es muy bueno, digamos, como ahí está la tapita, y se lo dejo para que lo puedan ampliar y lo compran. Es de Peliza, si no me equivoco, la editorial. Se llama Liderazgo Sostenible. Se cae de ver y Gandhi. Es una experiencia, ellos sacan de la experiencia de Estados Unidos y de Inglaterra, toman elementos que van haciendo una mirada de liderazgo, pero exclusivamente educativo. Por ahí muy técnico, pero dice muchas verdades. Está interesante. Perfecto. Adelante. Sin duda, lo que hemos escuchado hoy contigo, doctor, como los buenos vinos argentinos, cada vez mejor, madurado. Y desde luego hay conceptos muy importantes que a mí me gustaría, si me permiten, resaltar, sobre todo para no quedarnos en la parte de la colega chilena que decía que no queremos ser de la parte de los docentes que aniquilan parte de la formación de los futuros docentes. Es tan importante esta conferencia de esta mañana porque va muy encajado un proyecto de la Secretaría de Educación que nació por ahí más o menos en el mes de septiembre de 2013 y que culmina en noviembre del mismo año, y que fue una convocatoria para que los directores de las escuelas públicas participaran de manera abierta en esa convocatoria con un proyecto muy definido que nosotros llamamos de gestión estratégica, de desarrollo institucional, con los mejores académicos, con los mejores investigadores. Sin duda esa es la muestra que tenemos en Jalisco, pero además en la convocatoria estaba contemplado algo que es importante: el cómo acompañamos a estos nuevos directores para que efectivamente podamos escuchar, podamos tener espacios de reflexión, como es en este momento. Y sobre todo algo que fundamentalmente concluye la conferencia con el asunto del liderazgo, que nos parece que es fundamental que ese liderazgo, nosotros hemos platicado mucho con nuestros compañeros directivos, que no solamente es un líder en lo académico, es un líder en lo administrativo, es un líder en lo político laboral, porque si no tiene la posibilidad de equilibrar al interior de la institución, por ejemplo, el caso de esta institución de Benemérita y Centenaria, pues no nació ayer, tiene historia, tiene proyectos de mucho tiempo atrás, que efectivamente algo que toca muy bien el doctor Horacio, en el sentido de cómo aprovechar el pasado, pero cómo construir el futuro, cómo aprovechar lo que tenemos, y también nos queda muy claro que cada quien tenemos un estilo distinto de gestión directiva, pero sin embargo es liderazgo ganado en el trabajo, ganado en la repartición de las actividades, porque también lo hemos dicho en repetidas ocasiones, un director va a ser totalmente imposible que realice todas las acciones. Tiene que distribuirlo, tiene que confiar en sus equipos de trabajo, porque finalmente es como puede utilizar el tiempo y los proyectos de un ejercicio anual o los proyectos que la naturaleza del tiempo que nosotros queramos. Y por supuesto lo que hemos venido trabajando también, que me gustaría resaltar, el asunto que tiene que ver con la formación de nuestros muchachos, de nuestros futuros docentes, y que Horacio ha venido trabajando con Víctor Ponce también ya un buen rato, y que tiene que ver no solamente con la práctica misma, que es lo importante, que desde el primer semestre los muchachos ya saben el contexto, están viendo las condiciones con las que se van a enfrentar, pero
algo que me gusta a mí mucho resaltar, lo que ha venido trabajando el doctor Horacio y Víctor Ponce Lima, en esos tres momentos importantes de la práctica, que es la planeación, la práctica misma y la reflexión de la práctica. Que bueno, ya hay algunos materiales que han hecho en la revista electrónica y que me parece que es muy importante resaltar. Por último, me parece que también debe ser muy importante las notas que hayamos tomado los directores, porque finalmente nos va a permitir efectivamente ganar ese liderazgo que tanto estamos buscando. Entonces, de entrada, a mí me deja muy buen sabor de boca esta conferencia, Horacio. De veras que, reitero, esa parte del buen vino, ya sazonado, ya muy completo, y realmente yo la disfruté mucho. Yo te agradezco mucho esta conferencia y esta oportunidad de compartir con los compañeros, y que ha habido una comunicación extraordinaria a través de la Dirección Académica de Educación Normal, que están muy atentos a ese tipo de actividades que son totalmente necesarias para el acompañamiento de nuestros directivos. Y por supuesto, los de las escuelas privadas, pues también da mucho gusto que estén aquí esta tarde compartiendo esta agradable charla, esta conferencia tan agradable que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Voy a entregar un libro digital a cada uno de los que están presentes para que ustedes se lo puedan bajar, que les he traído de regalo a cada director. Y ahí tienen también mi correo electrónico para comunicarse. Si lo pueden usar para muchas cosas. Quisiera pedirle primeramente al doctor Felipe Espinosa Chávez, dado que la actividad con que arrancó el día de ayer fue en la Escuela Normal Superior de Especialidades, que quisiera por favor entregarle este reconocimiento que firmamos. Ya lo tenemos preparado, maestro. Ya lo tenemos preparado. Si hiciera favor el doctor darle lectura y entregárselo a nombre de Relaciones Internacionales y Relaciones Normales. Bueno, con el gran placer de haberlo tenido ayer en nuestra institución, todavía soy ese comentario muy positivo de la escuela de ayer. Muchísimas gracias. A nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de la Secretaría de Educación, Coordinación de Formación y Actualización Docente, Dirección General de Educación Normal y Dirección de Relaciones Internacionales, se otorga el presente reconocimiento a Horacio de Mar Ferreira por su conferencia magistral denominada Escuela Inclusiva, Faros para potenciar el cambio socioeducativo en tiempos de complejidad, llevada a cabo en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Especialidades el día 16 de junio de 2014. Se firma en Guadalajara, Jalisco, el 16 de junio de 2014 por el Director General de Educación Normal, maestro Víctor Manuel de la Torre Espinosa, y el Director de Relaciones Internacionales, doctor Jorge Alberto Quevedo Flores, a nombre de todos ellos y particularmente de la Escuela Normal Superior de Especialidades. También quisiera pedirle a la maestra, a la doctora Tere, si es tan amable también de hacernos el favor de entregarle el reconocimiento por la charla del día de ayer en la Escuela Normal para Educadores de Guadalajara. Por favor, Tere. Buenos días, muchas gracias también por el agradecimiento por haber estado ayer en la institución y compartir con las alumnas esta conferencia que fue muy gratificante para todas. Doy lectura a este reconocimiento igual a las instancias que ya mencionó el compañero Felipe. Otorga el presente reconocimiento a Horacio Ademar Ferreira por su conferencia magistral denominada 5 ideas claves para potenciar el cambio educativo inclusivo desde la perspectiva de la diversidad, llevada a cabo el día de ayer, 16 de junio, en las instalaciones de la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara. Muchas gracias. Y al mismo sentido, el reconocimiento de esta charla del día de hoy, pedirle al doctor Jorge Quevedo si es tan amable en hacer el con mucho gusto y agradeciendo mucho al doctor Horacio, en serio, ha sido un placer poder tenerlo acá. Sabemos que no es la primera ni la última vez que son varias veces que he estado por acá. Por las mismas instancias de gobierno que ya mencionaron los compañeros, el doctor representa el reconocimiento a Horacio de Mar Ferreira por su conferencia magistral denominada El liderazgo pedagógico en las escuelas normales, formadores de docentes, gestionar en tiempos complejos, llevado a cabo en las instalaciones de esta benemérita Central Escuela Normal de Jalisco, 17 de junio, firmado por sus servidores. Muchas gracias.
Bien, nada más que agradecer y felicitar al doctor Horacio de Mar Ferreira por su participación académica y su gran voluntad política para lograr la firma de estos convenios que nos permitan, un convenio paraguas, un convenio marco, que permita que todas las escuelas formales estemos participando en la internacionalización de los futuros docentes. Y quisiera agradecer a todos los presentes el hecho de que hayan estado aquí en esta su casa. Espero que se hayan sentido muy cómodos y bienvenidos sean todas las veces que ustedes así lo deseen. Maestro Víctor, doctor Jorge Alberto, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias.